mis amigos y mis hermanos que estamos aquí, ¿cómo está viendo usted la generación que vivimos? ¿Cómo la mira? Si estos hace 2000 años fueron dichas estas palabras, ¿es que acaso estamos miopes? ¿Es que acaso, mis amigos de televisión, no podemos contemplar los tiempos que vivimos? ¿Es que acaso hay tiempo para pajarear como cristianos? ¿Para perder el tiempo y no involucrarnos con Dios y en las cosas de Dios? La palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Oiga bien, diciendo, 2 puntos. Es muy importante lo que viene porque hay 2 puntos. Diciendo, oiga bien, sed salvos de esta perversa generación. Una vez conmigo vamos a decir la sección B de este versículo, todos juntos a las 3. 1, 2, 3. Sed salvos de esta perversa generación. Una vez más, sed salvos de esta perversa generación. Padre, sé tú en mí, usándome, Señor, como tú lo sabes hacer. Padre, pedimos siempre el auxilio de tu ayuda y de tu autoridad y de tu sabiduría. Pedimos, Señor, la gracia. Soy imperfecto, Señor, pero tu gracia es en mí. Tu gracia hará que las imperfecciones sean ocultas. Por tu gracia, por tu sabiduría, Señor, ayúdame a expresar, a hablar este mensaje como tú lo has puesto, que lo hable. Como has dicho, habla lo que traes, habla lo que te he dado. Señor, ahora te pido que seas tú en mí, que tu Espíritu Santo sea tomándome, Señor, para ayudar a aquellos que nos están viendo en televisión, para exhortarlos, para edificarlos, para consolarlos de este mensaje que tú has puesto en estos últimos tiempos que vivimos. Muchas gracias, en el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Puede sentarse. Yo creo que voy a quitar el distintivo, que si no hay unción sin saco, dicen algunos, hasta hermanos, sin saco y sin corbata, el poder de Dios se puede mover en los hombres y en las mujeres que provocan. Amén. Hermanos, este pasaje es el tema. La misma Biblia nos está dando el tema. Escribe el tema ahí: sed salvos de esta perversa generación. Este es el tema a que nos ha dado Dios. Oiga bien, la palabra del Señor, vamos a estar leyendo lo que significa la palabra en griego perversa. Luego vamos a estar viendo puntos como qué quiso decir el apóstol Pedro o el Espíritu Santo, sed salvos. ¿Qué quiso decir? Vamos a estar también viendo, hermanos, los tiempos de una generación perversa que estamos viendo. Vamos a estar también navegando, hermanos, ¿dónde? ¿De qué debemos hacer para librarnos de esta perversa generación? Todas estas cosas, si Dios nos permite, las vamos a estar viendo. La primera palabra que vamos a estar viendo es la palabra perversa. En griegos, escolios. Escolios, K de Karina, escolios, traducida por perversa, que literalmente quiere decir combado o torcido. Combado o torcido. Algunos usan la palabra pando, pero la palabra exacta es que combado. Está combada esa duela o madera o esa vara de hierro. Tiene que combasión. Algunos le llaman pando. Por eso hay un dicho que dice: vos naciste pando, torcido. Pero la palabra escolios es una palabra de continuo que el Espíritu dejó ahí. Vamos a ver que eso no solamente fue al tiempo presente del apóstol Pedro. Pedro, hermanos, es el hombre que está diciendo estas
ungidas y tomadas por la persona del Espíritu Santo. Fue en el momento del derramamiento del Pentecostés, donde se encontraban aproximadamente, hermanos, más de 100,000 personas visitando Jerusalén. Era una fiesta gloriosa de los judíos, que no solamente habían venido judíos, hermanos, oiga bien, escuche bien, como que tus hijos, bueno, aquí hay muchos países, no me puedo dirigir solo a Guatemala, digamos americanos, pues, hay muchos americanos que están fuera de esta nación, y nacen niños en Europa, niños en Centroamérica, en México, algunos por trabajo viven ahora allá, otros por X motivo, pero le sacan su pasaporte, ¿qué? Americano. ¿Siguen siendo qué? Americanos. Muchos judíos, hermanos, en el tiempo de Esdras, en el tiempo antes, en el tiempo de Jeremías, hermanos, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Isaías, inmigraron a otras naciones. Hermanos, 600, 700 antes de Cristo, ya existían muchos judíos en el África, en el Pontio, y ahí habla la palabra del Señor, donde existían muchos judíos, pero llegaron a visitar en el tiempo de la fiesta de los 50 días, del último día, a lo que nosotros le llamamos ¿qué? La fiesta. Ahí pasaron todas esas fiestas, la fiesta del tabernáculos, que son las enramadas, pero la última al final se le llama el Penta, que significa 50. Por eso le llamamos nosotros el Pentecostés. Pero en sí, el derramamiento no es el Pentecostés. Escuche bien. Esa es la promesa que Dios había dicho en el tiempo de Joel. Pero el Pente eran las fiestas 7 semanas. Oiga bien, 7 por 7, ¿cuánto es? Y habían fiestas indicadas en cada semana. Pero el último, hermanos, era un día de la culminación de todas esas fiestas que Dios había puesto a los judíos que la hicieran en el tiempo de Moisés. Pero había judíos que habían salido, pero en esa fecha del año, todos ellos, hermanos, hacían sus ahorros para ir a celebrar esa fiesta. Dios tenía un plan grande, y en ese plan tan grande usó al apóstol Pedro. Pedro había visto la generación de Juan el Bautista, la generación de nuestro Señor Jesucristo, y la generación del mismo, y la generación que Pablo pisoteó. Oiga bien, yo no voy a dar solamente el punto de vista de Pedro, lo voy a dar el punto de vista de Juan el Bautista, el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo y el punto de vista del apóstol Pablo. 4, que vamos a ver lo que hablaron de esa generación. En ese momento de Pedro, que está diciendo estas palabras, había un acontecimiento glorioso que la iglesia había recibido. Aquellos como 120 habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Con esa autoridad, hermanos, el apóstol Pedro se dirige a una multitud, hermanos. A una multitud que Pedro no necesitó usar un instrumento, sino que el mismo Dios, el Dios del Espíritu Santo. El lugar donde estaban, ¿qué pasó? Tembló. Oh, hermanos, para llamarle la atención a todos esos judíos. Habían, hermanos, muchos oyendo al apóstol Pedro. Pero Pedro había visto una generación perversa. Una generación que en el tiempo, hermanos, en el tiempo que el Mesías lo miraron a nuestro Señor, que querían milagros, andaban detrás de él. En el tiempo de que lo querían alabar y le decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una generación, hermanos, como dicen, voluble. Una generación de doble ánimo. Una generación mala y perversa, que en el tiempo de los milagros querían andar con Jesús. Pero cuando el Señor les pidió la demanda, prefirieron irse. Pero el Señor, cuando lo tomó Pilato, le dijeron a Pilato, esa generación que un día estuvieron con el Señor comiendo, que un día gozaron de milagros, ahora ellos gritaron: crucifícalo. ¿No es mala y perversa? Lo que me llama la atención que este pasaje en griego, los estudiosos dicen que es un pasaje de continuo. Si los que son entendidos entienden qué es eso, que todavía está en vigencia. Es una generación mala en el tiempo de Pedro. Pero miremos lo que dijo antes de eso. Según un comentarista llamado William Hendricks, en su comentario de Hechos, el tiempo del verbo exhortaba, que significa en griego un indicativo de que Pedro una y otra vez
instaba a sus oyentes con ruego. Con ruego, hermano, les comenzaba a decir: sean salvos de esta perversa generación. Cuando ellos recibieron al Señor, le dice que muchos se salvaron. Muchos en el tiempo de Pedro se salvaron, pero les rogaba que se apartaran de la manera de pensar de la generación sin Cristo. ¿Estamos aquí, iglesia? Vamos a ver. Aquí primeramente está hablando de la generación que había asesinado al Señor Jesús. Una generación, hermanos, como le dije, que en el tiempo de querer andar detrás de ese judío para sacar el bien y el provecho, andaban con él. Pero un tiempo cuando el Señor les pidió la demanda, se apartaron de él. Cuando lo agarraron a él, ¿qué pasó? Muchos de ellos que participaron, dicen los comentaristas, que participaron detrás de las pisadas del Señor y que se apartaron según San Juan capítulo 6 verso 76, y muchos de sus discípulos se apartaron. ¿Saben esos muchos de sus discípulos que se apartaron? Fueron aquellos que decían con su linda boca: crucifícalo y danos a Barrabás. ¿No era perversa esa generación? Pero no solamente fue el apóstol Pedro que vio a esa generación malvada. Miremos primeramente a Juan el Bautista. ¿Cómo él vio? Habla la Biblia en Lucas capítulo 3, versículos 7 y 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Cómo le llamó Juan el Bautista a esa generación? Generación de víboras. ¿Saben qué significa para los judíos la víbora? Maldita, maldiciente. Las palabras de antaño, según comentaristas de antaño, dice que las palabras víboras antes se usaban: maldita generación. Se escucha duro porque, obvio, estamos viviendo en una generación que no se les puede ni regañar a los hijos porque te meten el 911. Y aún tu oído se escuchó grueso, ¿verdad que se escuchó duro? Por ahí atrás. ¿Ah? Ay, no hable esa palabra. Oh, hermano, por eso le digo: estudie más. Estudie más y va a ver lo que significa víboras. Pero aún si le llamamos a alguien ahora víbora, ¿qué pasa? Nos llevan a la corte. Juan el Bautista conoció la generación, hermano, de su tiempo como una generación que vivía bajo la maldición. Vivía como víboras. Les decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Arrepentidos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos. ¿Lo están entendiendo? O le hablo a Juan para que me escuche Pedro. Vamos a aplicar después el ajedrez. Vamos a ver lo que dijo el Señor Jesús. Después, porque algunos ya me miraron como algo fuerte. Capítulo 12 de Mateo. Miren cómo el Señor miró a esa generación. Miren la generación del Señor. Y después vamos a sacar conclusión. ¿Cómo le podría llamar a su generación usted? Capítulo 12 de Mateo, versículo 34. Después vamos a saltar al 38, después al 39. Versículo 34. Generación de víboras. ¿Quién habló ahí? El Señor Jesús. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Verso 30. Vamos a ir de una vez, saltémonos al 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Cómo le llamó? Mala y adúltera. Demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Lo que me interesa aquí es cómo le llamó a esa generación: víbora, mala y ¿qué más? Adúltera. El Señor Juan el Bautista le dijo
víboras. El Señor Jesucristo le dice: oh generación de víboras, mala generación adúltera. Vamos a lo que dijo el apóstol Pablo. Después juntamos los ajedrez. Miremos las palabras. El Señor Jesús también en Mateo capítulo 23 verso 33 dice casi las mismas palabras. 23, 33. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo le llamó esa generación? Oiga bien, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hay una condenación, amigos que me miran en la televisión. Hay una condenación para una generación malvada, perversa, adúltera, serpientes. Pero hay una manera, después el Señor va a hablar. Vamos a ver cómo Pablo miró su generación. Aunque esa misma generación, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Generaciones que estos hombres pudieron decir. ¿Y cómo tú puedes decir hoy de esta generación? El Señor te va a dejar en tu opinión. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 15. Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, como habló hoy el Señor antes de que ministrara Santa Cena, sin mancha, en medio de una generación que estamos maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuántos resplandecen hoy en el día de hoy? ¿Cuántos están resplandeciendo? Levante su mano y diga: yo estoy resplandeciendo. El apóstol Pablo llamó a una generación maligna y perversa. Unamos ahora las cuatro maneras de que estos hombres vieron. Parte de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro es uno de los modelos a nosotros escuchar ahorita. El apóstol Pedro se está dirigiendo ahora a todos los judíos que habían visitado. Ahora un hombre que no tenía letra en universidad estaba hablándole a miles bajo el poder de Dios. Y el hombre comenzó a decirles todo lo que necesitaban hacer. Arrepiéntanse, bautícense. Así iban a Jesús como Señor y Salvador, porque esta generación es perversa, torcida, bando. Unamos ahora las cuatro maneras de pensar de ellos cuatro. Juan el Bautista se encontró con una generación de víboras, serpientes. El Señor Jesucristo, a la generación en su época, era una generación víboras, serpiente, mala y adúltera. El apóstol Pedro se encontró con una generación que dice: se salvo de esta generación perversa. Pero el apóstol Pablo le llama a esa generación que una generación maligna y perversa. Mis amigos y mis hermanos que estamos aquí, ¿cómo está viendo usted la generación que vivimos? ¿Cómo la mira? Si estos hace 2000 años fueron dichas estas palabras, ¿es que acaso estamos miopes? ¿Es que acaso, mis amigos y televisión, no podemos contemplar los tiempos que vivimos? ¿Es que acaso hay tiempo para pajarear como cristianos? ¿Para perder el tiempo y no involucrarnos con Dios y en las cosas de Dios? ¿Es que no nos deja ver el materialismo y el cansancio? ¿Es que no nos deja ver nuestras cosas que importan más que las cosas de Dios? ¿Cómo estás viendo tú tu generación donde vives? Les dije que no me hubiera agarrado el Señor. ¿Cómo estamos viendo, iglesia? Así es. Para llevar un evangelio suave, sin compromiso y responsabilidad de la iglesia. ¿Cómo? ¿Tú crees que esta generación es mejor que la del Juan el Bautista, que la del Señor Jesucristo, que la del apóstol Pedro y el apóstol Pablo? De ninguna manera. Esta es peor. De un gran hombre ruso cristiano. Lloro por los hermanos que están en Estados Unidos. Llora por nosotros. Dijo: qué difícil es poner a prueba la libertad de nuestra fe cuando no
escribió a los Gálatas y le dijo: insensatos necios, ¿cómo habéis comenzado en el espíritu y habéis acabado en la carne? Pablo sigue escribiendo y dice: verán, comenzaron siendo libres, pero ahora no pueden expresar su libertad. Se han vuelto otra vez a ser esclavos. Por eso él ruega y dice: permanecer en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y aquí es donde viene el mensaje: ser salvos. La primera palabra de continuo que dicen los estudiosos es una palabra viva que está de continuo a las generaciones que han aceptado a Cristo, diciéndole: sean salvos de esta perversa generación. Esta palabra que comienza con ser salvos. Oiga, ¿qué quiso decir el apóstol Pedro o el Espíritu Santo por Pedro a esa generación? ¿Qué quiso decir? ¿Y qué nos quiere decir a nosotros hoy en día? Número uno, algunas versiones muy antiguas, como las Beso, antiguas, hermanos, de 1500, estos bien traducen el texto griego que destacan la responsabilidad personal del cristiano. Salva al hombre. Y termina diciendo el comentarista: hay que hacer la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora tenemos una gran responsabilidad, iglesia. Obviamente la base de la salvación, se salva de Dios, no significa que usted haga penitencia para salvarse, no. Óigame, pero nos demanda, tenemos una responsabilidad personal respecto a nuestra salvación. La pregunta de hoy es: ¿qué estamos haciendo por nuestra salvación? El apóstol Pablo, él exhortaba de continuo, como el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de Filipenses verso 12, él les manda y le dice: ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Si regresamos a las palabras del apóstol Pedro, capítulo 2 del libro de Hechos, él está diciendo, oiga bien como él dice en el verso 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. ¿Qué significa eso? Si usted entiende lo que significa ser salvos, está diciendo: sean responsables de su salvación. Hagan algo. Luchen para mantenerse fuera de la conducta mundana. Luchen para no agarrar hábitos que a Dios no le agrada. Luchen para separarse cada día más del mundo, porque cuando te separas cada día más de las actividades mundanales, te estás acercando más a Dios y a las actividades de Dios. Cada vez que te alejas del mundo, te acercas a Dios. ¿Alguien dice amén? Cada vez que yo me alejo del maligno, me acerco a Jesucristo. ¡Ser salvos! Es la palabra que nos aplica a nosotros. Tengan responsabilidad de su salvación. Con muchas palabras hemos testificado aquí en este púlpito, o el pastor Mesa y los otros enseñadores, a que hagamos algo por nuestra salvación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aquí, iglesia. ¿Quieren el ventilador? Se los regalo. ¿Quién lo quiere? Si nos quita el tiempo el ventilador para verlo, se lo lleva. Tiene que atenderme aquí el mensaje. ¿Estamos aquí? Que no me distraigan con este mensaje, hermano. El día de mañana la gente se va a la iglesia y dice: ay, es que ahí no nos hablaron bien la palabra de Dios. ¿Y cómo quiere que le hablemos? Estamos hablándole claro la palabra de Dios. Sean salvos, sean responsables de su salvación. Hermanos, aquí ni la abuela, ni el vecino, ni el pastor puede. Pero nosotros, gracias a Dios, podemos darle el consejo, exhortarles. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y con muchas palabras les decía, les exhortaba diciendo: sean salvos. O sea, no estaba diciendo de que del hombre viene la salvación. Lo que está diciendo: sean responsables de lo que ya Dios les dio por gracia. ¿Quieren que les predique como Juan el Bautista? Aleluya. No me venga a decir a alguien que enseñe o cante, si no viene a ayunar ni a orar, que haga algo que no está haciendo. No me venga a decir a mí. No me puede hablar del diezmo, no me puede hablar de nada si no está diezmando. Tenemos una responsabilidad, hermanos, y esa responsabilidad, creo que el brujo no va a llorar tanto
conocieron la oportunidad de ser salvos y no se salvaron. Fueron volubles, fueron aguados, ruines. No tomaron tiempo para ayunar, para buscar las cosas de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si esta generación tuvo que aún por la gracia de Dios fueron salvos, pero aún expusieron hasta su sangre para agradar a Dios. Nosotros no podemos dejar algo del mundo porque decimos, el amor de Dios es grande. Va a haber en aquel día, los que tuvieron grandes oportunidades, pastores, evangelistas aguados, que nunca diezmaron, nunca ayunaron, nunca tuvieron un corazón perdonador y amador. Usted me mira aquí que yo grito y todo, pero yo le digo que yo soy de las personas que le puedo pedir perdón si yo sé que yo le ofendí. Y usted me dice, pastor, usted me ofendió. Yo, hermanos, le suplico, yo me humillo delante de usted que usted me perdone. No crea que lo voy a decir yo como algunos cristianos. Hermano, yo no sé si yo te ofendí, pero yo lo creo. No, si usted cree que yo le ofendí, yo me humillo, me arrodillo y le digo perdóname. Pero no como pastores que son orgullosos y activos, que no pueden convivir ni con la gente. Hay gente de la iglesia que así les gusta. A pastores que no convivan con ellos porque son más santos. Nosotros que queremos convivir con algunos no se dejan convivir. Hermano Nelson decía algo ayer que estábamos compartiendo. Hay gente que queremos amar, pero no se deja amar. No, yo vivo solo. Déjenme vivir solo a mí. Hermanos, hay que hacer algo por nuestra salvación. ¿Cuál es la generación con la que usted cree que está viviendo? ¿Es mejor que la que vivió el apóstol Pablo? ¿Es mejor que la que vivió el Señor Jesucristo? ¿Es mejor que la que vivió Juan el Bautista? ¿Es mejor que la que vivió el apóstol Pedro? ¡No! ¡De ninguna manera! Tenemos una responsabilidad personal respecto a nuestra salvación, iglesia. Si esa generación dieron sus vidas a los leones, se los comieron leones, tigres, panteras, los quemaron en cruces con antorcha, y nosotros no podemos dejar un ratito la agenda del mundo. Amén. El apóstol Pablo decía, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En Efesios capítulo 5, verso 16 en adelante, él dice que los tiempos son malos, que aprovechemos el tiempo. Si usted mira que en la iglesia estamos orando en la madrugada, ¿por qué no aprovechamos el tiempo de venir a orar a la madrugada? ¿Por qué no aprovechamos el tiempo? Imagínense cómo puede hablar alguien, enseñar y cantar si no ora y ayuna. Solo nos comunican algo, pero no nos transforman en algo. Dos cosas hacen los que buscan el ayuno y la oración: molesta la conciencia del hombre y transforma al hombre. Yo estoy consciente de que algunos se molestan conmigo, porque dos cosas hacen a través de la historia los que nos gusta transmitir la verdad del Señor. Una, o transforma a algunos. Yo he visto aquí algunos transformados, y que hermanos son discípulos del Señor, pero he visto a algunos que quizás viven molestos conmigo. Estamos viviendo el tiempo de una generación más perversa que la del Señor Jesús, que la de Juan el Bautista, que el apóstol Pedro, que el apóstol Juan. Bueno, también Juan habló eso, hermanos. Habló que el mundo entero está bajo el maligno. Pero oiga bien, pero lo que la Biblia nos habla es que debemos de huir de una generación que nos quiere transmitir un mensaje subliminal, para que poco a poco perdas lo que Dios te dio. De esta generación perversa y torcida, maligna, engañosa, corrompida, depravada, que debemos de salir de la forma, oiga bien, de la forma de vida de este mundo. No debemos de adaptarnos, dice Pablo a los romanos, no nos debemos de amoldear a la manera que vive el mundo. Debemos de amoldearnos a la manera que Dios quiere que nos amoldeemos. Y vamos a ver, hoy la generación con la que usted vive y yo vivo es una generación que ya no tiene nombre. Te voy a decir cuáles son las razones por las que yo digo esto. Ahí tenía un papel, pero creo que no hay tiempo que me lo pase. Estamos, hermanos, como dijo el pastor Mesa ayer, si usted se perdió esa prédica, se perdió la enseñanza de la homosexualidad, se perdió la enseñanza de cuántas cosas a nosotros nos informaron ayer el pastor Mesa. Pero estamos, hermanos, como dijo él ayer, me tomo esa palabra. ¿Qué noticia usted escuchó?
para no aprovechar el tiempo con los cristianos. Porque de último el Señor nos va a enfrentar, es decir, ¿qué hacer para escapar de una generación más peor que la del Señor Jesucristo? Nos va a decir qué hacer. Pero ahorita la pregunta es esta. El pastor Mesa decía ayer estas palabras: nosotros, hermanos, tenemos que hacer algo. Si usted, la pregunta es, ¿le impactó la noticia que pasó el 26 de julio en Estados Unidos? ¿Sí o no? Si no le impactó, está dormido. Y hoy vamos a decir con todo grito y autoridad del Señor: despierta tú, que te resplandezca Cristo, que duermes entre los vivos. Hay una ley, hermanos, que debe de a nosotros no como asustarnos, sino que prepararnos más, porque dijo el Señor antes de la administración de la Santa Cena: breve Él está aquí, en breve Él toma lo suyo. Y no nos puede agarrar con manchas y arrugas, es decir, con costumbres del mundo. No nos va a poder llevar al cielo. Donde ahora la ley, hermanos, de Estados Unidos, 26 de julio, afirmaron esta generación. Esta generación firmó, hermanos, el estado del hecho de coyuntar a hombres, porque yo no la voy a llamar matrimonio. El matrimonio no es hombre con hombre ni mujer con mujer. Alguien puede decir amén. Usted tiene miedo. A mí me van a dar preso. Tiene amén, puede decir nuestra congregación. Diga amén, hermano. Amén. No tiene miedo de esa, por discriminación al pastor se lo van a dar por bocón. Deje que me lleven a mí, pero que no te vaya a llevar a ti el diablo al infierno. Amén. No estamos con el Espíritu Santo, hermano. Amén. Yo creo que mejor preferimos una persecución. Yo lo deseo por la aguadiencia que vive la iglesia en Estados Unidos. Sí, hermano. Una frialdad terrible. Terrible, hermano. Oiga bien, esta generación que estamos viviendo aprobaron el coyuntarse o el unirse hombre con hombre. Cuando lo vemos en la Biblia, como decía el pastor Mesa en Levíticos capítulo 18, ¿a cuántos han leído la Biblia capítulo Levíticos 18 y 20? Ahí prohíbe la homosexualidad, el acostarse, coyuntarse entre hombre y hombre y mujer. Esa abominación en inglés, ¿cómo es? Abomination, como debe de ser. Pero es pecado. Como el que roba, como el borracho, como el que no perdona, como el mentiroso, el estafador, el malapaga. Amén. El fornicario y el adúltero. Amén. Pero lo que estamos viendo, hermanos, era la magnitud de lo que hace el pecado de la homosexualidad. Ayer se nos habló en Lucas 21, hermanos, si no se tan mal. ¿Versículo qué? 17, 21. Hermanos, hablando de la última señal más fuerte de la venida de Cristo. Serían como los días de ¿quién? De Lot, que tuvo, hermanos, que escapar porque el juicio llegó. Usted debe, hermano, bueno, el que no tiene el Espíritu Santo debe decir: preocúpese por su salvación. Pero los que tienen el Espíritu Santo, haga algo para mantenerse salvo. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos en esta generación, hermanos, donde yo tengo un mensaje que es una pregunta nomás. Es una afirmación, una pregunta. ¿El anticristo será homosexual? No diga no si no ha leído mucho. Pero en Daniel capítulo 11, versículo 37 en adelante, Daniel comienza a escribir que este hombre no hará caso del amor a las mujeres. Cuando yo me fui al griego y buscar algunos que hablan del griego, me di cuenta, hermanos, hay mucha razón. Hay mucha razón. La historia de los reyes, hermanos, en lo oculto, siempre hubo alguien que delató a un rey en lo más oculto y secreto que tuvo su homosexualidad. En toda la historia, reyes adúlteros, reyes homosexuales y depravados. Pero vemos, hermanos, que Alejandro Magno fue uno a vista de todo. Él no le importó ocultar su homosexualidad, porque él era un hombre temido, de guerra. No solamente era rey por linaje, sino rey porque él fue a pelear. Y era un hombre que demostró su homosexualidad 336 en el 340 antes de Cristo. Oiga bien, a pesar de todo eso, usted cristiano que está aquí, no se la pase solo buscando trabajo
trabajar más, buscando vivir más cómodo, buscando perder el tiempo y tomando la agenda de este Estados Unidos que nos está engañando. Estados Unidos nos está engañando. Si yo no me voy de este país, como decía el pastor Mesa ayer, es porque nos tiene para luz en estos últimos tiempos aquí. Amén. Yo pudiera irme, pero no me voy, porque no vivo por mí, vivo para Él. Y aunque este mundo se esté desboronando, aquí estamos dando luz. Estamos aquí, iglesia. ¿No le impactó la noticia a usted? ¿No dijo que calidad está allá, que ya aprobaron la homosexualidad? Y ahora agarro más tranquilo, ya no oro. No, vivimos en una generación donde están aprobando, hermano, las drogas. En 5 estados de Estados Unidos han aprobado la marihuana. Hermanos, están aprobando, ya han aprobado en Oregon, en Chicago y otros estados más, la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Para algunos que piensan que es una palabra científica. No, del griego es que significa una buena muerte. Es la acción o omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado, con o sin su consentimiento. Como en el caso de los que viven en coma, les agregan esta filosofía. También de evitar el sufrimiento y el dolor. La eutanasia, hermanos, dijo un gran hombre. Ahora sabemos que la eutanasia es para alguien que está viviendo con enfermedades, como lo hizo esta muchacha en noviembre, ¿se acuerdan? Lo fue a hacer a Oregon. Entonces, esta muchacha lo hizo, pero la eutanasia tiene 2 armas. Porque después van a aplicar, hermanos, como dijo un pastor en Chicago, van a aplicar que el joven, la mujer, que tenga problemas matrimoniales, que esté asociado a la vida, porque hay otra manera de ver la eutanasia. No solamente la de los pacientes que ya no tienen controles de alguna enfermedad y por los dolores ellos piden morirse. No, hay otra espada, otra manera, donde si hermano Ramiro ya no quiere vivir, bueno, entonces dice, ya no quiero vivir. ¿Y cuáles son sus condiciones? Pondrán psicólogos salir del infierno. ¿Cuáles son sus problemas? Porque le pondrán un psicólogo, un terapeuta, le van a poner como 3 formas de pensar. Si estos 3 le aprueban, aunque él no le mire ninguna enfermedad como cáncer, leucemia, etcétera, 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 él le tenga que decir, no, es que el hombre ya no quiere vivir. Estos 3 van a decir a la ley, mátenlo. Hermanos, cuando vemos que el estado de vida en Estados Unidos, la decepción de los hogares está haciendo a cada minuto, se están destruyendo los hogares y muchos agarran a tomar, a meterse droga, pero cuando se apruebe esa ley, el anticristo está preparando su lugar. La eutanasia, hermanos, la marihuana, la cocaína, nuestro presidente de Guatemala, mire cómo le está yendo de mal. No, él hace un tiempo dijo atrás, yo estoy a favor de que se apoye la cocaína. Y él saca un estudio donde él dice, oigan, de mi país, saca un estudio donde dice, si aprobaron el whisky, ¿cuántos saben la historia que eso antes no era legal venderlo? Si se aprobaron esas bebidas en 1800 y algo, 1900, la Primera Guerra Mundial, hermano, en Estados Unidos no había venta de alcohol. Había un programa que guardaba la salud de esta nación. Mientras que después de tanto ver la corrupción, en el tiempo, ustedes saben de ese famoso italiano, Al Capone, etcétera, y otros, que comenzaban a contrabandear todas estas cosas. Hermano, ahora está llegando como ese presidente de Guatemala y decir, no, hermano, no es lo excesivo. No, lo que pasa es que si nosotros autorizamos la venta legal, las muertes dejarán de ver como banda contra banda. Miren la mentalidad de este presidente de mi país. Les digo algo yo, hermano. En el estado de aquí donde van a la nieve mucho, allá en Colorado, ustedes saben que ahí pueden llegar a los jóvenes donde quieran. Desde México van a drogarse, hermano, porque eso es que permitido en discotecas, en todo lugar. Venden como el pan caliente que usted toma con café. Y comienzan, hermano, a hacer unas pipas terribles. Y ahí pasan los videos, y dicen los jóvenes mexicanos de Centroamérica, a mí me gusta aquí este estado, porque desde que la aprobaron aquí en Washington, no hay que más estados está más aprobado, aquí venimos libremente, aquí nadie nos puede decir nada. Estamos en una generación que no quieren leyes, no quieren a Dios y no quieren la Biblia. Despertemos, iglesia. Estamos en una generación donde todas estas cosas van a acelerar al máximo
último, hoy más que nunca, si ya probaron esto que es terrible, la homosexualidad, van a probar también todo lo que te estoy diciendo. Las armas se las venden a un hijo tuyo después de 21 años. Y todas estas cosas, hermanos, que estamos viendo, hermanos, de una generación depravada, donde, hermanos, es increíble que en la escuela, ¿cómo me pueden llamar a mí o hermana Marlene con su hija de 12 años? De 10 a 17 años. Hay una ley de 10 a 17 años que te pueden llamar. Si hermana Marlene tiene una hija de 12 años, doña Marlene, usted, doña Marlene, es así. Su hija tiene fiebre. ¿Nos autoriza usted a que su hija le podamos dar Tylenol o Advil? Entonces ella está, oh, dele. Fíjense que te llaman. ¿Cuántos saben eso? Pero, óigame, mira lo absurdo de esta generación. Pero si mi hija, no voy a poner la mía porque no va a hacer que se sienta mal ahí. Mi hija está embarazada y tiene 12 años. No necesitan tu consentimiento. Ella puede abortar si ella quiere. ¡Qué absurdo, no! Esta generación. Te llaman para ver si le dan una Advil, pero no te llaman para que ellos le pongan en sus manos preservativos o condones. ¿Se das cuenta de lo que vivimos y no venimos a orar en la mañana? ¿Te das cuenta de la generación que estamos viviendo depravada, donde se están matando en las escuelas? Hermanos, de gracias a Dios que algunos vienen a orar aquí, librando a sus hijos de espíritu de lesbiana, librando a sus hijos de espíritu de homosexualidad, de drogadicción. Ven a apoyarnos. No necesita el Facebook, ¿va? Aquí vivimos en una generación malvada, torcida, no tiene nombre. No quieren a Dios ni quieren la Biblia. Dice el mentado cantante famoso puertorriqueño, lo digo, Ricky Martin: déjenme vivir tranquilo, déjenme ser feliz. Conozco a Dios. Dios es Dios, pero Dios no creo que es la Biblia la palabra de Él. Él es amor. No metan a la Biblia, no metan la Biblia, dice. ¿Sabe quién no quiere la Biblia en los gobiernos? Satanás. Porque sabe que un gobierno sin la Biblia está la destrucción al borde del infierno. Amén. Un gobierno sin la palabra de Dios estamos viendo en Estados Unidos. Es una generación malvada, hermano, donde tus hijos pueden un día llegar a matar a alguien tranquila, a sangre fría, jugando Nintendo, mire, jugando maquinita, y le dice esa maquinita: ahora mata a tu papá, y usted va a estar, aquí no va. Cuidado, si le das una maquinita, te va a agarrar, te va a encender la estufa. Y aunque sea un niño de 3, 4 años, lo hemos visto aquí en Estados Unidos, de 5 años se levanta, enciende la estufa, agarra y comienza a darle fuego a la cama. Y le dio fuego a su papá, a su mamá, a sus hermanos, porque la máquina le dijo: ahora mata de verdad. Mira la generación que estamos viviendo. Una generación donde los papás violan a sus hijos como Sodoma y Gomorra. Dijo un predicador: si en 20 años el Señor no ha venido, el Señor le tiene que pedir perdón a Sodoma y a Gomorra, porque esto está peor que Sodoma y Gomorra. Va a ser más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para esta generación malvada, perversa. Quieren tatuajes, pero no quieren la unción y el sello del Espíritu Santo. Amén. Mire cómo estaba Cabo Palas, hermano, 2, 3 días libres, hermano, poniendo tatuajes gratis. Ya no hay a la gente, todos sus atletas. Mírenlo, si David Baker, si ese David, no sé cómo se llama, David, ¿cómo se llama esa iglesia? Famoso, anda tatuado ya de todo. Esos que miramos en jugar en la Eurocopa y en todo, hermano, miren cómo andan de tatuado, para que tus hijos quieran un tatuaje. Y le van a decir: ay, el que sea, que déjame poner el angelito del arcángel Miguel. Una generación malvada. ¿Qué hacer ya para terminar? ¿Qué hacer? Porque el tiempo me acabó. Abra la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Qué hacer? Estamos viviendo en tiempos peligrosos, hermanos. ¿Qué debemos de hacer para ser salvos de esta generación que ya ni nombre tiene? ¿Qué hacer? Vivir como vivieron los primeros cristianos, dice el Espíritu Santo. Amén. Viva, diles que vivan como vivieron mis primeros cristianos. ¿Cómo vivieron ellos? Ahí está la conducta, ahora lo va a ver. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Oiga bien, y se añadían aquel día como 3,000 personas. Oiga, cuando les digo ese mensaje poderoso, miren,
Verso 42. Mire qué hacían ellos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, los apóstoles eran los que llevaban la continuación de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por eso dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir en las enseñanzas de Cristo. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Qué hacer? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? No separados. Vamos mañana al culto, pero el otro día no vamos. Y tenían en comunión, ¿qué? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46. Y perseveraban unánimes cada día. ¿En dónde? Acuérdese, cuando hay culto, usted necesita hacer esto en los últimos tiempos. No puede dormirse en los laureles. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazones. Verso 47. Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Aleluya! Iglesia, ¿qué debemos de hacer para los últimos tiempos? No hay tiempo para perder cultos. No hay tiempo para dejar las actividades de la iglesia como que fuera nada. Es tiempo, hermanos, de compartir juntos. Es tiempo de estar juntos en las oraciones. Es tiempo de venir a alabar al Señor juntos al templo. Es tiempo de unirnos. Es tiempo de estar caminando juntos. Es tiempo de venir a la casa del Señor todos juntos. ¿Cómo podemos ser libres de una generación maligna y perversa? Hacer todo lo que los primeros cristianos hacían. Oremos juntos, iglesia. Yo sé que algunos oran en su casa. Yo sé que algunos quizás van a decir, no, yo oro en la casa, está bien, yo sé. Pero sabe, un mandamiento nos ha dado el Señor. Y aquí también la palabra de Dios nos dice que convivamos juntos, que oremos juntos, que perseveremos en la iglesia juntos, que en las casas partían el pan juntos. Eso significa las células. Las casas se utilizaban para continuar las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben de que en este tiempo necesitamos reunirnos más en las casas, en las células? Hoy más que nunca, hermano, ya no está el tiempo para agarrar más e ir a donde va todo el mundo y Raimundo. Ya no está el tiempo solo porque se va fulano y yo me tengo que ir. No, iglesia. Usted ya no es el mundo, usted es la iglesia del Señor. Usted no pertenece a las cosas de este mundo. Usted pertenece ¿a qué? A las cosas de Dios. En esta hora salimos de nuestro compromiso de la palabra del Señor. ¿Cuántos estamos preparados por si el Señor viene hoy? Amén. Si el Señor viene hoy, repito, ¿está usted preparado? Amén. Si el Señor viene después que salgamos, ¿está usted listo? Si alguien quiere venir al Señor hoy y decir, yo quiero estar preparado, porque esta señal de esta perversa generación, el mundo, hermanos, está yendo de mal en peor. Mal en peor, se está volviendo crónico. No se va a sanar por la ciencia, no se va a sanar por códigos éticos, no se va a sanar por riquezas. Este mundo se va a hundir con la ciencia, con su ética, sin la palabra de Dios. Este mundo se va a hundir con todo lo modernizado que están haciendo. ¿Cuántos creen que esta generación está perversa y maligna? Si Juan el Bautista la miró y el Señor Jesucristo la vio, la pregunta es, ¿cómo estás viendo tú a tu generación? Una generación que no quiere nada de Dios. Una generación que no quiere nada de las cosas de Dios. Dicen en las canciones los rockeros, déjenos vivir libremente. No queremos leyes, ni policía, ni gobierno. No quiero una licencia para conducir. No quiero que alguien me controle. Oiga bien las canciones del rock. Oiga todo lo que dijo una mujer que canta famosa. Decía, déjenme tranquilo vivir, que al cabo al infierno voy a ir. Ella está consciente que va a ir al infierno cuando no está la palabra de Dios. ¿Usted está consciente que va a ir al cielo? La pregunta es, ¿está consciente que va a ir al cielo? Seamos salvos de esta perversa generación. No te dejes contaminar. No te dejes un poco de la levadura leuda toda la masa. Si alguien hoy quiere venir, ore, cierre los ojos, iglesia. Si alguien hoy quiere venir al Señor y quiere reconciliarse, quiere hacer nuevos votos, es el tiempo. Es el tiempo, estás aquí en la casa del Señor, el Señor te quiere salvo.
El Señor quiere que tú te salves. El Señor quiere que tú te libres de esta perversa generación. El Señor quiere que tú seas libre de cuántas maldades más van a venir a este mundo. Nuestros niños corren peligro y Dios dice: y ustedes padres son responsables de sus hijos. Ya no más Dios, va a ser usted y yo los responsables de nuestros hijos. Si nuestros hijos caen en estas trampas del mundo, no le echemos la culpa a Dios. Son, como dijo el hermano Quirino ayer en el ayuno, Dios anda buscando a alguien que se ponga a la brecha. Pero si en tu casa, en tu familia no hay nadie que se ponga a la brecha, entonces va a entrar alguien que se llama el maligno, el destructor, la serpiente antigua, el demonio, o él va a traer destrucción a tu casa. Pero si en esta hora usted quiere que Cristo viva ahí y usted quiere perseverar juntamente con los cristianos, aquí estás hoy. Dile: Señor, Señor, aquí vengo delante de ti. Quiero vivir para ti. Quiero ser libre de esta generación perversa que estamos viviendo.